Presidente, brevemente para explicar esto y ponerlo en contexto. En primer lugar, no perdamos de vista que de lo que aquí estamos hablando como cuestión central es de la Ley de Inclusión del 30 de enero del 2015, es decir, aprobada hace más de 2 años y medio por el Parlamento. Una ley de inclusión que partió con un muy mal proyecto, a juicio de algunos de nosotros, como que el Estado compraba toda la infraestructura privada, hasta por 5.400 millones de dólares, y después la daba, ¿no es cierto?, en comodato al propio sostenedor. Bueno, eso es historia, es prehistoria, ¿no? Estamos saliendo con una ley que yo creo que ha logrado su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Chile es el único país del mundo, no me cansaré de decirlo, no hay otro en el planeta Tierra que tiene lucro con fondos públicos en educación, copago y selección. No existe otra experiencia en el mundo, en el planeta Tierra, entre 200 estados que tenga algo parecido. Y por lo tanto somos una anomalía mundial. Quiero decir, el fundamento de este proyecto no es un capricho de este gobierno o de las bancadas, ¿no es cierto?, entre ellas la Democracia Cristiana, que lo hemos votado a favor. Estamos resolviendo, rectificando, superando, modificando aquello que es una anomalía mundial, que partió con un muy mal proyecto, pésimo proyecto, y que mejoró mucho al 30 de enero del año 2015. Quedaron 2 cuestiones pendientes: los colegios de excelencia y el tema de los inmuebles, que nos ha penado. Pareciera que este fuera el proyecto de los inmuebles, porque eso es lo que retiene el imaginario colectivo y que ha causado mucho ruido y mucho daño en el ambiente que se ha creado en torno a los colegios particulares subvencionados por muchas razones de incertidumbre durante más de 2 años. Y eso ha tenido un costo político también para los que somos de gobierno. Entonces, el tema de los colegios de excelencia, cada uno tendrá su opinión. Con el senador Andrés Alamán, Fulvio Rossi y yo presentamos un proyecto el año pasado que creemos que resuelve. Yo soy favorable a los colegios de excelencia bajo ciertas normas de equidad, de corregir por equidad. Pero esa es otra discusión. Y quedaba este tema pendiente, el tema de los inmuebles y el tema de los arriendos, que es lo que estamos resolviendo básicamente en este proyecto. Cierto que hay otras cuestiones importantes. Por ejemplo, estamos aclarando en este proyecto que las normas sobre selección, que a mi juicio son correctas y que quedó correctamente resuelto en el proyecto de ley, no se aplica a ciertos tipos de colegios. Por ejemplo, de adultos, educación de adultos, hospitales, cárceles, educación parvularia. Esas normas sobre selección general, de educación particular, de educación básica y media, no se aplican, según este proyecto que estamos aprobando, a ese tipo de educación. Yo hubiese querido, al igual que la senadora Fonber, que tampoco se aplicaran a los colegios artísticos, pero entiendo que no hubo acuerdo en Hacienda. Una lástima, porque evidentemente hay que siempre respetar el proyecto educativo. Y hay ciertos colegios que tienen ciertas características donde las normas generales sobre selección tienen que admitir algún tipo de excepción. Bueno, hay algunas normas también sobre sucesión, qué pasa si muere el sostenedor. En eso hubo unanimidad, entiendo que no tenemos de acuerdo. Pero el gran tema que resuelve este proyecto, y quiero hablarle a los 5.000 colegios particulares subvencionados, que representan el 55% de la matrícula en Chile, y sobre todo hablarle a sus comunidades educativas, que han tenido mucha confusión, mucha incertidumbre, y no solo a los sostenedores, por lo tanto, pero también a los sostenedores, que este proyecto resuelve el problema. ¿Cuál era el problema? Con el cual algunos nunca estuvimos de acuerdo, que se los obligase a comprar el inmueble, a vender el inmueble, ¿no? Y empezar a discutir que la garantía Corfo, que la tasación comercial, que el precio comercial. Estuvimos 2 años en este pimponeo sobre la compraventa de los bienes inmuebles. Eso es cierto que no se aplicaba a los de menos de 400 alumnos. Y tampoco se aplicaba cuando hubiera arriendo entre personas no relacionadas. Pero ¿qué pasa cuando había personas relacionadas? Se obligaba, ¿no es cierto?, a comprar o a vender. Bueno, eso ahora se permite. Es decir, este proyecto lo que está haciendo es permitir que aquellos sostenedores que son personas relacionadas puedan arrendar, ¿no?, mientras no compren. Y por lo tanto, si no compran, el arriendo es permanente. Lo que hemos propuesto con los senadores Carlos Montes, Andrés Saldívar, Fulvio Rossi y yo hace 2 años, y que el gobierno, que es mi gobierno, nos dijo que no, en agosto del año pasado, finalmente ha imperado la sensatez y se va a poder arrendar. Y va a poder ser un arriendo permanente. Por supuesto que regulado, un arriendo regulado. El arriendo tiene que ser a precio de mercado, pero incluso permite
que pueda solicitar el sostenedor cuando sienta que hay un menoscabo por esa vía, permite subir el canon de arriendo. Por supuesto, autorizado con la superintendencia, etc. Por lo tanto, este tema resuelve ese problema. Y finalmente se nos hizo caso a quienes casi majaderamente, pero con buenas razones, como lo demuestra este proyecto, estábamos insistiendo que era absurdo mantener como única vía el tema de la compra-venta, que está lleno de problemas, desde la garantía estatal, las tasaciones comerciales, determinar el adecuado precio comercial, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, este proyecto lleva la paz y la tranquilidad a las comunidades educativas que representan 5.900 colegios con un 55% de la matrícula en Chile. Ustedes, ¿no es cierto?, van a poder adquirir la forma de una corporación sin fines de lucro, porque aquello que era una espada de Damocles, con mucha razón, porque hay inversiones detrás de esos colegios, de esos sostenedores. Y siempre hemos dicho que esto es un proyecto que no quiere ninguna expropiación, ¿no? Y que quiere compensar la inversión, por supuesto, ¿no? Nunca fue el sentido opuesto, pero desgraciadamente se llegó a esta confusión. Bueno, y finalmente lo vamos a ver en particular, está este tema, ¿no es cierto?, de la obligación de cambiarse antes del 31 de diciembre. Yo siempre he sostenido que si el gobierno se allanaba, y esto ya aprobó, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, se allanaba a flexibilizar las normas sobre arriendo, debía mantenerse la norma del 31 de diciembre. Evidentemente, porque aquí es certeza jurídica lo que queremos. Y yo tengo convicción de que todos esos 5.900 colegios particulares subvencionados, algunos de los cuales o muchos de los cuales persiguen fines de lucro, porque han sido las reglas del juego, ¿no es cierto?, deben transformarse en corporaciones hasta el 31 de diciembre. Bueno, vamos a ver esa norma en la discusión en particular, porque ahora estamos hablando en general. Bueno, finalmente quiero aclarar, presidente, solo 85 colegios de los 5.900, solo 85 se están transformando en particular pagado. Cierto que son 105, pero colegios son 85. Los otros son jardines, educación parvularia, etc. Pero quiero decir que de los 85, cerca de la mitad, sí se van a transformar en corporación. Y están reconsiderando la decisión inicial que habían comunicado, ¿no es cierto?, de transformarse en particulares pagados. Por lo tanto, no va a ser más de 40 o 50, de 5.900. Todos los años ha habido colegios que se han transformado en particulares pagados, ¿no? Y por lo tanto la norma va a ser realmente muy exigua. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que no hay mercado, perdón que lo diga de esa manera, para transformarse en particulares pagados en forma masiva. No tienen. Una persona que paga un copago de 20.000 pesos no va a poder de la noche a la mañana pagar 150. Y por lo tanto esos colegios, hay que reconocerlo también, a la luz de las señales que estamos dando como Parlamento, están percibiendo la tranquilidad y la estabilidad para poder seguir con su giro. Cada colegio es un proyecto educativo, la libertad de enseñanza está garantizada y la libertad de elegir más garantizada que antes, porque donde hay una barrera de entrada, que era el copago, va a empezar a disminuir, ¿no? Y donde existían normas de las cuales ya nos hemos hecho cargo, ¿no es cierto?, va a haber mucho más libertad para elegir que lo que existía antes. Eso en cuanto a los colegios que se transforman en particulares pagados. Y cierto que hace 2 meses faltaba el 40% para iniciar el trámite. Hoy día ya es 30% de los colegios que no han iniciado el trámite. Y por lo tanto la señal que les vamos a dar después de aprobada esta ley, mire, apure el tranco porque tiene hasta el 31 de diciembre. Eso es lo que estamos diciendo y lo que está muy bien, ¿no? Y por lo tanto esa espada de Damocles, insisto, que legítimamente pesaba sobre los sostenedores porque tenían esta duda, ¿no?, del menoscabo patrimonial o económico que esto pudiera significar, eso se acabó y van a poder arrendar en forma permanente. Y si el canon de arriendo no les satisface, van a poder pedir un canon superior a la superintendencia dentro de ciertas normas, por supuesto, que contempla este proyecto de ley. Raya para la suma, esto terminó siendo un buen proyecto, se han perfeccionado aspectos que quedaron pendientes y por lo tanto yo por lo menos la bancada demócrata cristiana vamos a votar a favor.